Buenos días, mi nombre es Ana Laura Aguirre. Yo voy a hablar acerca de la comunicación para la salud y la importancia que ésta tiene. Quisiera empezar diciendo que para poder llevar a cabo una buena praxis de la medicina es necesario cumplir con ciertas características y emplear ciertas estrategias que ayudan a mejorar el trato hacia el paciente y volverlo mucho más humano. Es por esto por lo que conocer toda esta información es crucial para ser un buen médico, desde ser empático y ponerte en los zapatos del paciente hasta tener un buen manejo de las emociones en la práctica, entre muchas otras cosas, que serán parte de la vida diaria de un futuro médico o médica, pero que no siempre son enseñadas o que incluso se les podría llegar a considerar como información sin importancia a comparación del conocimiento técnico en medicina, pero que puede tener un gran impacto no solo en la vida laboral del médico, sino también en la vida personal del mismo, al igual que en la de sus pacientes. Un ejemplo de esto es que hoy en día, que las redes sociales y el internet son parte de nuestra vida cotidiana, se han creado sitios para dar una puntuación a los médicos, basándose no solo en su conocimiento, sino que también en la atención que brindan, de manera que estas puntuaciones puedan tener un gran impacto en la reputación del médico. Sin embargo, esto no es algo por lo que alarmarse, pues este impacto no tiene que ser necesariamente negativo, sino que al contrario, puede ser muy grato. Algunos de los aspectos más importantes en la comunicación para la salud y que irán de la mano son una buena relación médico-paciente que permitirá interacciones asertivas y de calidad, el uso de la empatía en todas las áreas de la práctica médica, un buen uso de estrategias para el manejo de situaciones difíciles, la escucha activa, la asertividad e inteligencia emocional. Conocer y aplicar de manera correcta todos estos aspectos será lo que ayudará a mejorar en la práctica médica y en la vida personal. La comunicación e interacciones directas médico-paciente estarán presentes diariamente a lo largo de la vida del futuro médico o médica, como ya mencioné. Dentro de esto es fundamental saber llevar una relación médico-paciente que sea íntegra y profesional para un mejor desempeño. Esta debe estar basada en varios principios. El principio de autonomía reconoce al paciente como el actor principal de la atención médica. Es por esto por lo que su bienestar tanto físico como emocional, espiritual y social serán de importancia para el médico, lo cual dicta el principio de beneficencia. Esto puede ser incluso incluyendo las creencias del paciente. Por ejemplo, el respeto hacia religiones que limiten el tratamiento médico, como por ejemplo el judaísmo que no permite las transfusiones de sangre, aun en las condiciones más críticas. Este también va de la mano con el principio de justicia, el cual dicta que el médico tratará de manera equitativa y sin prejuicios a todos sus pacientes. El principio de no maleficencia dicta que es necesario explicar tanto lo bueno como lo malo de un tratamiento, procedimiento o práctica al paciente antes de hacerla, sin que la opinión del médico tenga la decisión final, respetando así el derecho humano a la libertad, los valores de autonomía y justicia y fundamentando la bioética. Todo esto se aplica como un aprendizaje o mejora de los errores del pasado, cuando el médico tenía un papel paternalista y de superioridad incorrectos que afectaban al paciente. Una frase que explica este punto y que surgió como una evolución histórica de la medicina es la emblemática frase dicha por el juez Cardozo en el caso Schlöndorff vs. Society of New York Hospital. Todo ser humano adulto tiene derecho a decidir lo que se debe hacer con su propio cuerpo y un cirujano que realiza una operación sin el consentimiento del paciente comete una agresión. Frase que justifica los principios fundamentales de la relación médico-paciente y que es respaldada por leyes que protegen al paciente de una mala praxis. Un aspecto que es importante recalcar es la empatía, su uso e importancia, pues a pesar de ser vital no solo en la práctica médica, sino en la vida de todos los ciudadanos en general, parece que conforme pasan los años se pierde más y más esta práctica, pues la gente olvida su impacto. Las acciones empáticas van desde acciones tan simples como saludar a un paciente al entrar al consultorio o explicar de manera sencilla pero detallada su padecimiento, hasta acciones más complejas como ser un apoyo para los pacientes en cuidados paliativos. La empatía consiste en comprender al paciente, sus vivencias y la posición en la que se encuentran, desde tratar padecimientos crónicos, informar de enfermedades con pronósticos desalentadores o hasta tener que informar la pérdida de una persona apreciada o familiar, situaciones que serán parte de la vida diaria de un médico. Para poder aplicarla es necesario entender la situación en la que se encuentran, sus pensamientos e ideas y respetarlas, aunque a veces no sean compartidas por el médico o médica. El mayor obstáculo para poder aplicarla es recordar que al final del día el médico también es una persona que puede cansarse, una persona con sentimientos y creencias, además de exigencias dentro y fuera de la práctica médica. Las estrategias para poder manejar situaciones difíciles son varias. La primera es saber identificar las situaciones difíciles mediante autoobservación
y siempre estar consciente de que hay cosas en las que uno mismo puede mejorar. La segunda es saber reconocer cuándo es prudente intervenir y cuándo no. Por ejemplo, saber darles espacio al paciente y su familia al recibir noticias desalentadoras, sin bombardearlos con información o temas de pagos cuando están viviendo situaciones tan difíciles. Y la última es la contratransferencia, que es aprender a manejar las emociones propias y saber que no siempre es lo mejor dar una opinión que no fue solicitada, además de contener emociones fuertes, como lo son el enojo o la ansiedad, y saber controlarlas de maneras sanas. También es importante decir que esto no solo se aplica con el paciente, sino que también con otro personal de la salud, como son los enfermeros e incluso con el personal administrativo del hospital o clínica. Todo esto con el fin de crear un ambiente laboral sano para todas las personas presentes en el hospital o clínica. Por último, las habilidades de comunicación son importantes para poder evitar o incluso eliminar barreras de esta. Las barreras de la comunicación son obstáculos que pueden surgir durante la consulta y que pueden afectar a la relación médico-paciente, causar malentendidos o dar un mensaje incorrecto que puede ocasionar desacuerdos. Existen varios tipos de barreras y estas no se pueden evitar siempre, pero sí se pueden conocer las maneras correctas de combatirlas. Las barreras del entorno son factores externos sobre los cuales no tenemos control, como el ruido de la ciudad, la falta de privacidad o poca disponibilidad de servicios básicos como la luz o el agua, que tristemente son situaciones muy comunes en nuestro país. Aunque estas cosas pueden sonar triviales, esto en realidad puede dificultar de gran manera el entendimiento y comunicación tanto del médico como del paciente. Las barreras del emisor y receptor son factores sobre los cuales podemos tener un poco más de control, pues estas dependen de la eficiencia del mensaje y mensajero y la claridad con la que expresa el mensaje. Incluyen las diferencias de clases oficiales, sociales, diferencias de edad, diferencias de cultura e idioma e incluso de intereses. Estas se combaten haciendo un buen uso de la escucha activa, un proceso para entender la comunicación, no solo oír a la persona, sino escucharla y comprenderla. Es importante recordar que durante la consulta se busca dar un diagnóstico acertado basado en lo que expresa el paciente, y muchas veces expresará síntomas que el médico no puede ver o sentir, como la cefalia o el insomnio, por lo que no saber escuchar activamente a una persona es un gran error del médico. La asertividad es otra de estas herramientas que ayudan a combatir las barreras. Estas se basan en la capacidad de expresar y comunicar de manera respetuosa y empática, evitando los comportamientos agresivos que pueden hacer sentir incómodo al paciente. Por último, la inteligencia emocional, que es la capacidad para poder atender los sentimientos de los demás y poder regular su estado de ánimo. Para concluir, por todo lo anterior mencionado, se puede concluir mencionando la importancia de la comunicación en el área de la salud, pues estará presente a lo largo de toda la práctica médica y de la carrera, y contribuye a poder brindar atención médica de calidad, un trato humanitario y ejemplar. En mi opinión, se debería visibilizar más este tema, mencionarlo más y fomentar una constante mejora en los futuros médicos e incluso los actuales, pues lamentablemente hoy en día he podido presenciar malas prácticas de la medicina donde no se aplican la empatía o las habilidades de la buena comunicación, afectando la experiencia del paciente y la calidad del médico. Se podría lograr un cambio mediante capacitaciones frecuentes del personal, talleres y pláticas que hablen del tema y su importancia para poder lograr un cambio en el futuro. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.